A ver, ¿cómo se va a ver la salud en México en unos 10, 15 años? Y no estamos hablando de pequeños ajustes, sino de una transformación completa. Vamos a clavarnos en esta visión estratégica para el año 2035, una donde la salud ya no es algo que se busca en un hospital, sino que está, pues, en todos lados, conectada a nuestra vida diaria. Y ojo, esto es súper importante. Como bien dice la fuente, no es ciencia ficción, ¿eh? No es una película, es un ejercicio de planeación estratégica. O sea, es una propuesta muy seria que nos pone una pregunta sobre la mesa. Desde ya, ¿México va a ser un simple espectador o se va a subir al tren y ser protagonista de este futuro? Ok, entonces, ¿cómo se ve este futuro en la práctica? Vamos a tratar de imaginar un día normal en este nuevo paradigma de la atención médica. Imagínense esto por un momento. Cada persona con su propio ecosistema de salud. Diagnósticos al instante, con sensores que ya tenemos en casa. Los hospitales, bueno, los hospitales dejan de ser la primera opción para todo y se convierten en lo que siempre debieron ser, un lugar para emergencias de verdad. Y quizá lo más revolucionario de todo, cada quien es el dueño absoluto de su información clínica. Es pasar de un sistema que reacciona a la enfermedad a uno que la predice y la previene. Un cambio brutal. Suena increíble, ¿no? Casi a utopía. Pero bueno, ¿cómo se construye algo así de grande? Todo se basa en dos pilares gigantes que hay que empezar a levantar, pero desde ayer. Una revolución total en la educación y una infraestructura que conecte a todo el país. Aquí es donde la cosa se pone radical. Hablemos de cómo se forman los profesionales de la salud. Pensemos en una educación médica gratuita, universal, donde la gente elija su especialidad por una necesidad social, por vocación, y no porque tiene que pagar una deuda estudiantil enorme. El impacto de algo así, es profundo. Podría por fin rebalancear cómo se distribuyen los especialistas en el país. Y además, el médico del futuro no solo va a saber de fisiología, sino que también le va a entender a la lógica de los algoritmos que analizan el cuerpo humano. Claro, de nada sirve tener a los médicos mejor preparados del mundo si la conexión a Internet no llega a todos los rincones, ¿verdad? Y aquí es donde entra un concepto que es clave, el ancho de banda político. Y no se refiere a la velocidad del Internet, sino a la voluntad política. Es la decisión de un gobierno de crear las reglas del juego, como por ejemplo, quitarle los impuestos a los dispositivos médicos o dar subsidios para que los datos de salud no cuesten. Se trata de que la conexión sea un derecho, no un lujo. Muy bien, ahora pasemos al corazón tecnológico de toda esta visión. Aquí es donde los objetos que usamos todos los días y una inteligencia artificial nacional se ponen a trabajar juntos. El objetivo, que la enfermedad no sea algo que se cura, sino algo que de plano no llega a pasar. Y esto, la verdad, es fascinante. En este futuro, cosas tan comunes como el cepillo de dientes, los azulejos del baño, hasta la cama, se vuelven fuentes de información sobre nuestra salud. Dejan de ser cosas inertes para ser como guardianes silenciosos que están generando datos vitales todo el tiempo. Ok, ¿y para qué queremos tantos datos? ¿De qué sirve todo esto? Veamos este ejemplo que es súper claro. Un sistema de inteligencia artificial se da cuenta de que hay un riesgo altísimo de crisis de asma en Chiapas. ¿Qué pasa? Antes de que la gente empiece a llegar a emergencias, el sistema solito manda inhaladores para allá, activa a las brigadas de salud locales con información súper precisa y, ¿cuál es el resultado? Se evita la crisis. Se pasa de apagar fuegos a evitar que se enciendan. Con tanta tecnología, es natural preguntarse, bueno, ¿y qué va a pasar con los médicos, con los especialistas? ¿Se van a quedar sin trabajo? Para nada. Sus roles no desaparecen, más bien evolucionan, y de formas bien interesantes. A ver, lo más importante aquí es cómo cambia el papel del especialista. Hoy en día, su chamba principal es diagnosticar. En este futuro, se enfoca en los casos súper complejos que la inteligencia artificial no puede resolver. Se convierte en una especie de curador de los datos que el propio paciente genera. Su trabajo se vuelve mucho más estratégico y, sobre todo, súper personalizado. Y claro, la industria farmacéutica también da un giro de 180 grados. El negocio ya no es vender millones de pastillas iguales para todo el mundo. Ahora se trata de crear terapias personalizadas al extremo, casi únicas para cada persona, que a lo mejor se imprimen en 3D en la farmacia de la esquina o las entrega un dron en la puerta de la casa. Una locura. Hasta ahora todo suena increíble, ¿cierto? Pero, y este es un pero gigante, este futuro tiene un riesgo enorme. Quizás el más grande de todos, y es la posibilidad de que toda esta tecnología, en lugar de hacernos más iguales en temas de salud, abra una brecha todavía más profunda. Y aquí está el meollo del asunto. Pensemos, si todo el mundo tiene acceso a sus datos de salud, ¿eso automáticamente nos hace iguales? Tener la herramienta no significa saber usarla. ¿De qué sirve tener un océano de datos si no se tiene el conocimiento para entenderlos y hacer algo con ellos? Justo este es el peligro.
En un mundo donde todos tenemos acceso a la tecnología, la nueva gran división podría ser la alfabetización. No solo digital, sino también sanitaria. La gente que sepa interpretar y usar sus datos va a tener una salud mucho mejor. Y los que no, pues se van a quedar atrás. Esto crearía una nueva y muy preocupante brecha social. Y todo esto nos lleva a la conclusión, que la verdad puede sonar un poco a paradoja. Después de estar hablando de datos, de algoritmos, de sensores, resulta que el objetivo final de toda esta tecnología es algo profundamente humano. Aquí está la joya de la corona. El verdadero valor de automatizar todo no es quitarle el trabajo a la gente, sino liberarla. Si dejamos que la tecnología se encargue de analizar los datos, de llenar los formularios aburridos, el profesional de la salud de repente tiene tiempo. Tiempo valioso para hacer lo que ninguna máquina podrá hacer jamás: escuchar, entender, conectar con la persona que tiene enfrente. Y al final, toda la conversación cambia. Y si el objetivo real de tener más y mejor tecnología no es ser más eficientes, sino algo tan básico como darle a un médico más tiempo para simplemente poder mirar a un paciente a los ojos, para que esa conexión humana, que es la base de la medicina, pueda volver a ser el centro de todo.